Hace 230 millones de años, la lenta y violenta fragmentación del supercontinente Pangea alteró de forma irreversible los climas y las corrientes globales, engendrando un paisaje triásico definido por una extrema presión ecológica. Existe una idea equivocada y profundamente arraigada sobre esta era geológica. El Triásico no fue un mundo diseñado para los dinosaurios. Lejos de ser los gobernantes absolutos de la cadena trófica que la cultura popular suele retratar, los primeros dinosaurios eran criaturas marginales e intrascendentes. Se vieron obligados a competir en un ecosistema altamente saturado, un entorno implacable dominado por linajes de arcosaurios gigantes y letales. Para comprender cómo este modesto grupo biológico logró afianzarse antes de su futura expansión global, debemos analizar las adaptaciones mecánicas de uno de sus primeros pioneros. Herrerasaurus habitó las llanuras de inundación de lo que hoy es el noroeste de Argentina, operando bajo severas restricciones anatómicas y ambientales. Este animal primitivo no representa la cúspide de un depredador dominante, sino un caso de estudio forense sobre la supervivencia en los márgenes evolutivos. Al examinar su diseño físico y las jerarquías de su entorno competitivo, podemos reconstruir exactamente cómo los primeros dinosaurios comenzaron a explotar las brechas ecológicas de un mundo hostil que todavía no les pertenecía. Para sobrevivir en un mundo que aún no era suyo, Herrerasaurus dependía de un conjunto de herramientas anatómicas que definieron su nicho como carnívoro. La adaptación más fundamental fue su bipedismo obligado, un cambio radical respecto a sus antepasados arcosaurios, mayoritariamente cuadrúpedos. Al caminar exclusivamente sobre dos potentes patas traseras, no solo ganaba altura para otear el horizonte, sino que liberaba por completo sus extremidades anteriores. Estos brazos, aunque relativamente cortos, eran robustos y terminaban en manos con 3 largos dedos funcionales y garras curvas, convirtiéndose en armas precisas para agarrar, desgarrar y manipular presas. Esta especialización de las extremidades fue un paso evolutivo crucial. Sin embargo, moverse sobre 2 patas a gran velocidad requiere una ingeniería precisa para mantener la estabilidad. Aquí es donde su cola jugaba un papel indispensable. Larga y musculosa en la base, se volvía más delgada y rígida hacia el extremo, actuando como un contrapeso dinámico. Al correr o realizar giros bruscos, la cola se movía para desplazar el centro de gravedad del animal, garantizando un equilibrio perfecto. Esta combinación de patas traseras potentes y una cola estabilizadora le confería la agilidad necesaria para cazar animales más pequeños y rápidos, y, crucialmente, para escapar de los superdepredadores de su ecosistema. El cráneo de Herrerasaurus revela otra solución mecánica única. Una articulación flexible en mitad de la mandíbula inferior. Esta articulación intramandibular permitía que la parte delantera de la mandíbula se deslizara ligeramente, hacia adelante y hacia atrás de forma independiente. Este mecanismo, más común en algunos lagartos que en dinosaurios posteriores, le otorgaba una ventaja decisiva al sujetar presas que se debatían. Le permitía ajustar la mordida para clavar sus dientes cerrados y curvos con mayor eficacia, asegurando un agarre firme sobre animales pequeños y resbaladizos. No era la fuerza bruta de una mandíbula trituradora, sino la precisión de una pinza viviente. Estas adaptaciones, en conjunto, dibujan el perfil de un depredador especializado de nivel medio, un diseño pionero que le permitió prosperar no mediante la dominación, sino a través de la innovación mecánica. El viaje para identificar a Herrerasaurus es una lección forense sobre cómo la ciencia reconstruye el pasado a partir de pistas fragmentadas. La historia comienza en 1959, cuando un pastor de cabras local, Victorino Herrera, se topó con huesos fósiles en las estribaciones de los Andes, en la provincia de San Juan, Argentina. Notificó sus hallazgos al paleontólogo Osvaldo Rey, quien en 1963 describió formalmente al animal, nombrándolo Herrerasaurus ischigualastensis en honor a su descubridor y a la formación geológica. Sin embargo, los restos iniciales eran escasos y estaban incompletos, lo que desencadenó un debate científico que duraría décadas. Con tan pocas piezas, el lugar de Herrerasaurus en el árbol de la vida era un auténtico enigma taxonómico.
los paleontólogos no lograban ponerse de acuerdo. ¿Era un terópodo primitivo, el ancestro de carnívoros como Tyrannosaurus? ¿O quizás un sauropodomorfo basal, un pariente temprano de los gigantes de cuello largo? Algunos incluso llegaron a proponer que no era un dinosaurio en absoluto, sino un arcosaurio más primitivo, perteneciente a un linaje hermano que no prosperó. Cada nueva teoría se basaba en la interpretación de un esqueleto parcial, donde la mezcla de rasgos primitivos y derivados confundía el análisis. Fósiles de otros animales encontrados en la misma zona, como Frengellisaurus, fueron inicialmente descritos como géneros distintos, para luego ser reclasificados como ejemplares de Herrerasaurus, añadiendo más capas de complejidad al rompecabezas. La pieza clave que resolvió el misterio llegó en 1988. Una expedición liderada por el paleontólogo Paul Sereno desenterró un esqueleto casi completo, que incluía el primer cráneo intacto de Herrerasaurus jamás encontrado. Este descubrimiento fue transformador. El cráneo proporcionó una gran cantidad de información anatómica crucial, la disposición de las fenestras, aberturas, la estructura dental y la articulación única de la mandíbula, que no estaba disponible en los restos anteriores. Con estos datos, los análisis filogenéticos se volvieron mucho más robustos. El consenso científico se consolidó: Herrerasaurus era, sin lugar a dudas, uno de los primeros dinosaurios. Aunque su posición exacta sigue siendo objeto de un ligero debate, si es un terópodo basal o un saurisquio anterior a la divergencia entre terópodos y sauropodomorfos, el hallazgo de 1988 lo ancló firmemente en la base del linaje de los dinosaurios, convirtiéndolo en un referente indispensable para entender su origen. Hace unos 230 millones de años, la formación Ischigualasto era una extensa llanura aluvial atravesada por ríos estacionales y flanqueada por densos bosques de coníferas y helechos. En este entorno, la jerarquía de supervivencia era estricta y los dinosaurios no ocupaban la cima. El verdadero dominio del ecosistema pertenecía a los pseudosuquios, un grupo de arcosaurios emparentados con los cocodrilos modernos. El ápice absoluto de esta cadena alimentaria era Saurosuchus, un coloso cuadrúpedo que alcanzaba los 7 metros de longitud. Con un cráneo masivo y dientes diseñados para triturar hueso, este depredador dictaba las reglas del entorno, cazando a las presas más grandes y obligando a los carnívoros menores a mantenerse alerta. El paisaje estaba poblado por una fauna diversa y extraña, dominada en gran medida por linajes que hoy están extintos. Entre la vegetación ribereña deambulaba Ischigualastia, un dicinodonte herbívoro del tamaño y la complexión de un hipopótamo. Con más de 2 toneladas de peso y un par de colmillos prominentes, representaba la megafauna de la época. En el sotobosque, el nicho ecológico que hoy ocuparían los roedores pertenecía a Hyperodapedon, un pequeño rincosaurio del tamaño de un gato que utilizaba su mandíbula en forma de pico para quebrar semillas duras. Compartiendo este estrato inferior se encontraba Eoraptor, un dinosaurio omnívoro apenas del tamaño de un perro pequeño, cuya presencia pasaba casi inadvertida pero que sentaría las bases anatómicas para los gigantescos saurópodos del futuro. Dentro de esta red trófica, Herrerasaurus ocupaba un nicho ecológico muy específico como depredador de nivel medio. Su supervivencia dependía de un equilibrio constante entre cazar y evitar ser cazado. Con sus 4 a 6 metros de longitud, era lo suficientemente grande como para alimentarse de cinodontos, pequeños terápsidos y rincosaurios como Hyperodapedon, pero carecía de la masa y la fuerza bruta necesarias para enfrentarse a un Saurosuchus adulto. La agilidad de Herrerasaurus no era solo una herramienta ofensiva, sino una necesidad defensiva imperiosa. En la formación Ischigualasto, ser un dinosaurio no garantizaba la supremacía. Significaba ser un actor secundario oportunista, obligado a explotar las brechas ecológicas que los grandes arcosaurios dominantes dejaban a su paso. Más allá de su anatomía y su lugar en el ecosistema, las pruebas fósiles nos permiten reconstruir fragmentos del comportamiento diario de Herrerasaurus. Estos vestigios forenses pintan el retrato de una vida marcada por la adaptación y la supervivencia oportunista, no por el dominio. Un análisis de los anillos esclerales,
Los huesos que rodeaban el globo ocular ofrece una ventana a su ciclo de actividad. La estructura de estos anillos sugiere que no era estrictamente diurno ni nocturno. En su lugar, era un animal catemeral, activo durante breves intervalos a lo largo de las 24 horas del día, un patrón similar al de los leones modernos. Esta estrategia flexible le habría permitido cazar y desplazarse tanto bajo el sol como a la luz de la luna, facilitando la evasión de depredadores superiores como Saurosuchus y el aprovechamiento de cualquier oportunidad de caza que surgiera, sin importar la hora. La confirmación de su dieta y sus hábitos alimenticios proviene de los coprolitos, o excrementos fosilizados, atribuidos a Herrerasaurus. El análisis de estos fósiles revela la ausencia total de materia vegetal y la presencia de fragmentos de hueso digeridos. Esto indica que no se limitaba a arrancar la carne de sus presas, sino que era capaz de procesar huesos, probablemente consumiendo animales más pequeños por completo. Esta capacidad para digerir hueso maximizaba la ingesta de calcio y nutrientes de cada presa, una adaptación crucial para un cazador que no podía permitirse desperdiciar energía ni recursos en un entorno tan competitivo. La vida de Herrerasaurus no solo implicaba la lucha por la comida, sino también conflictos con los de su propia especie. Se han encontrado marcas de mordeduras en al menos un cráneo que coinciden perfectamente con la dentadura de otro Herrerasaurus. Estas heridas, que muestran signos de haberse curado parcialmente, son una prueba directa de combate intraespecífico. Los paleontólogos teorizan que estas luchas podrían haber sido por el territorio, los derechos de apareamiento o disputas sobre una presa. Esto sugiere que, aunque pudieran haber tenido alguna estructura social, las interacciones entre individuos eran a menudo violentas. En conjunto, estas pruebas dibujan a un animal que vivía bajo una presión constante. Su actividad intermitente, su dieta eficiente y su naturaleza conflictiva no son rasgos de un rey, sino las herramientas de un superviviente, perfeccionadas para navegar un mundo donde cada día era una batalla. Herrerasaurus no conquistó su mundo, pero sobrevivió en sus márgenes, actuando como un puente biológico fundamental. Al cruzar el umbral del Triásico hacia el Jurásico, las adaptaciones forjadas bajo la sombra de depredadores superiores permitieron a los dinosaurios diversificarse y heredar la Tierra. El legado de los fósiles de Ischigualasto no es una historia de dominio inmediato, sino una lección forense sobre cómo la especialización anatómica dictó el éxito evolutivo. La ciencia paleontológica continúa revelando antiguos secretos, y las nuevas excavaciones seguramente cambiarán nuestra comprensión del pasado. Cada fósil cuenta una historia de ingenio evolutivo.